Me sentí como si el jardín de infantes número 12 en la ciudad de Kimry estuviera en el fin del mundo, especialmente cuando caminé allí a las 7 de la mañana, con las casas todavía dormidas a su alrededor y las raras farolas reflejándose en los charcos de agua. Durante 5 años seguidos, este fue mi destino diario, una carpeta con planes de lecciones apretada contra mi pecho y una sonrisa a las señoras que pasaban apresuradamente en dirección a la panadería por la mañana. Ser educador infantil no es una profesión que enriquezca. 22.000 rublos al mes hoy en día no son suficientes. Pero cuando 20 pares de manitas se acercan a ti pidiendo ayuda, cuando ves una confianza ilimitada en los ojos de los niños, no tiene precio. Quizás fue solo por esos momentos que me despertaba todos los días a las 5:30 de la mañana, sin quejarme. Nuestro apartamento de 2 habitaciones llevaba tiempo pidiendo ayuda. El papel pintado con flores descoloridas, el linóleo de la cocina agrietado y el viejo sofá que crujía con cada movimiento, como si contara historias de años pasados. Mi madre trabajaba como enfermera en el hospital local y hacía turnos de noche siempre que era posible para ayudarnos después de la muerte de mi padre. Falleció repentinamente a la edad de 42 años, víctima de un infarto. Recuerdo cada detalle de ese día, la lluvia golpeando la ventana, el timbre estridente del teléfono y la mirada fija de mi madre, como si el tiempo se hubiera congelado. Tenía 16 años y, de repente, tuve que crecer. Dejé de pedir vestidos nuevos, aprendí a hacer borsch exactamente como él me enseñó y, incluso cuando la vida era difícil, solo lloraba cuando nadie me veía. Anja, eres mi roca, solía decir mi madre, mirando con orgullo mi diploma de honores de secundaria y luego mi certificado de enseñanza. Fue durante este periodo que Víctor Petrovich entró en nuestras vidas. Bajo, de constitución robusta y con las grandes manos de un mecánico, parecía un hombre tranquilo. Al principio todo salió bien. Me contó largas historias sobre el trabajo en la fábrica, arregló el grifo que goteaba y reemplazó la ventana rota de mi habitación. Mi madre incluso parecía más joven, empezó a vestirse y teñirse el pelo. Pero las cosas cambiaron hace aproximadamente un año. Víctor empezó a llegar a casa más tarde y el olor a alcohol en su ropa, que antes era raro, se volvió frecuente. Mi madre fingió no darse cuenta y yo me quedé callada, temiendo lastimarla aún más, ya que apenas tenía fuerzas después de las interminables jornadas de trabajo. En el jardín de infancia encontré refugio. Mis 24 hijos de la clase intermedia exigían atención constante y con ellos no tenía tiempo para pensar en los problemas de casa. Una mañana, cuando los padres de Misa Korneev empezaron a discutir ruidosamente en la entrada, me interpuse entre ellos, protegiendo al niño asustado. Aquí solo tratamos asuntos relacionados con la educación, dije con una firmeza que no dejaba lugar a réplicas. En Navidad organizamos una campaña de recogida de juguetes para familias necesitadas. Si vieras el brillo en los ojos de los niños y de los padres cuando recibieron donaciones, entenderías el verdadero significado de mi profesión. Fue en esos momentos que recordé por qué valía la pena levantarse tan temprano todos los días. En los raros momentos libres pintaba con acuarelas, un hábito que heredé de mi época escolar, cuando mi padre me regaló mi primer kit de pintura. Bajo mis pinceles, las puestas de sol sobre el Volga, los antiguos patios de Kimry, las manzanas en la ventana cobraron vida. Pintar era como hablar conmigo mismo, plasmar en un papel todo lo que no podía decir en voz alta. Ese día me quedé hasta tarde en el jardín de infantes, preparando materiales para las clases de la semana siguiente. Quería enseñar a los niños a hacer collages con hojas de otoño. Cuando salí del edificio, el cielo ya estaba oscuro y el aire olía a lluvia que se acercaba. Mi madre estaba en el turno de noche y yo no tenía prisa por llegar a casa, donde seguramente Víctor estaría esperando. Pero no había alternativa. Cuando abrí la puerta del apartamento, me invadió un fuerte olor a alcohol. Víctor estaba sentado en la cocina, con una botella de vodka casi vacía frente a él. Anja ha llegado, dijo mirándome con los ojos borrosos. Estuve aquí solo, extrañándote. Caminé directamente a mi habitación, esperando evitar cualquier conversación, pero él me siguió, apoyándose pesadamente en la pared. Ya tienes 28 años, dijo sorprendentemente elocuente. Ya deberías entender cómo trabajan los hombres. ¿Por qué siempre huyes de mí? Tu mamá no está aquí, podemos divertirnos un poco. Sentí hielo en el estómago. Di un paso hacia la puerta, pero él me agarró con fuerza de la muñeca. Suéltame. Grité tratando de liberarme.
Deja de hacer drama, refunfuñó, tratando de arrastrarme a su habitación. Hablemos como mayores. No sé de dónde vino la fuerza, pero logré empujarlo violentamente. Víctor, que no esperaba resistencia, perdió el equilibrio y cayó, golpeándose la cabeza con la esquina de la mesa. Un corte en su ceja empezó a sangrar. Le contaré todo a tu madre. Gritó tratando de levantarse. ¿Y qué vas a decir exactamente? Pregunté jadeando. ¿Que ella te creerá? ¿Quién crees que eres? Solo soy la hijastra y tú eres su marido. Ella confía en mí, respondió, limpiando la sangre con la manga. ¿Y tú? ¿Quién te creerá contra mí? En ese momento comprendí que tenía razón. Si mi madre ignoró las señales hasta entonces, ¿por qué me creería ahora? Agarré mi bolso y salí corriendo, llamando a la puerta del vecino. La tía Vera, una mujer de rostro amable y mirada comprensiva, no hizo ninguna pregunta. Me preparó el sofá, me sirvió un té de menta y me dejó en paz. Me quedé despierto toda la noche escuchando a Víctor caminar por la casa, tirar cosas y hablar por teléfono durante horas. A la mañana siguiente, cuando mi madre regresó del servicio, me fui a casa. Ella me estaba esperando en el pasillo con los ojos hinchados por el cansancio y una mirada distante que nunca antes había visto. ¿Es cierto lo que dijo Víctor? Preguntó sin siquiera saludarme. Que ayer tomaste una copa, intentaste acercarte a él y cuando te rechazaron te ofendiste y te fuiste de casa. El suelo se siente como si se hubiera abierto bajo mis pies. Miré a mi madre, la persona que me conocía de toda la vida, que se suponía que debía confiar en mí sin dudarlo, y vi duda en sus ojos. Mami está mintiendo. Exclamé. Estaba borracho e intentó arrastrarme a la habitación, me abrazó, dijo cosas horribles. No más inventar historias. Alzó la voz. Víctor es un buen hombre. Él nos cuida, trae dinero a casa. ¿Y tú? Tiene 28 años y todavía juega con muñecas. ¿Crees que mi trabajo con niños es divertido? Pregunté con incredulidad. ¿Qué más sería? Suspiró exhausta. Ganas 22.000 y nunca estás en casa. Las niñas de tu edad ya tienen familias, hijos. No puedo soportar más esta vida. Escuché todo y me di cuenta de que no importaba lo que dijera, ella no me escucharía. Para mi madre, Víctor se había convertido en un salvavidas, algo a lo que se aferraba con todas sus fuerzas. Yo, en cambio, era solo el recuerdo de un pasado doloroso, de una vida que ya no existía. Llegué al jardín de infantes una hora antes de que comenzaran las clases. Elena Ivanovna, la directora, se sorprendió al verme tan temprano. Anna Sergeyevna, ¿qué pasó? Te ves pálida, dijo preocupada. Y le conté todo, de mi padrastro, de mi madre, de la imposibilidad de seguir viviendo en esa casa. Ella escuchó en silencio, simplemente asintiendo con la cabeza. Necesitamos presentar una denuncia policial, dijo decididamente. Debes hacer un informe. ¿Y qué voy a decir? Pregunté con amargura. No tengo pruebas. Y eso solo destruirá a mi madre de una vez por todas. Elena Ivanovna permaneció en silencio durante mucho tiempo, hasta que preguntó en voz baja. ¿Entonces vas a dimitir? Asentí. Solo pensar en volver a casa hacía que mi cuerpo temblara. Qué pena perder a un profesional como usted, suspiró el director. Pero lo entiendo. Te daré una gran recomendación. Y si necesitas cualquier cosa, puedes contar con nosotros. Por la noche, cuando mi madre se fue a otro turno y Víctor aún no había regresado del trabajo. Conseguí las pinturas de acuarela. El pincel parecía elegir solo los colores, negro, burdeos, azul oscuro. En el papel apareció un corazón roto, del que brotaron finos tallos con capullos entre las grietas. Miré el dibujo y entendí, era un adiós al pasado y una tímida esperanza para el futuro. Empaqué mis cosas rápidamente sin dudarlo. Documentos, algo de ropa, el álbum de bocetos, las pinturas, los pinceles, una foto antigua con mi padre. Todo lo demás había perdido su significado. En su cartera quedaban 8.500 rublos, lo que le sobraba de su último salario. En mi celular encontré el número de mi primo Andrei. Tenía una dacha en la región de Tver, una antigua casa heredada de su abuela. Quizás me dejaría quedarme allí hasta que encontrara un trabajo.
Finalmente escribí una breve nota: mamá, cuando entiendas la verdad, sabrás que te amo. Anya. El tren de la mañana a Tver estaba casi vacío. Miré por la ventana los campos que pasaban, los pueblos dispersos, los pastos con vacas y pensé: ¿soy un cobarde? Debería haberme quedado y luchar. Pero una voz interior respondió con firmeza: no, no es huir. Es luchar por la propia dignidad. A veces hay que irse para salvarse. El pueblo del Snoye me recibió con silencio y olor a hierba mojada. El tren, jadeando, se detuvo en el pequeño andén, soltó a su único pasajero y siguió su camino, dejándome solo frente a lo desconocido. A lo lejos se veían casas de madera torcidas, con marcos tallados en las ventanas, y un huerto por donde se movían algunas figuras. Una nube oscura en el horizonte anunciaba lluvia. Me ajusté las correas de la mochila y seguí el camino empapado hacia la calle Zarechnaya, donde, según mis recuerdos, se encontraba la dacha de Andrei. Hace 10 años, vine aquí con mis padres. Bebimos leche fresca, nadamos en el río, recogimos fresas silvestres. Tía Claudia, la tía de mi madre, todavía estaba viva y la casa olía a sus pasteles. Reconocí la casa de campo de inmediato, la misma valla verde, el mismo manzano viejo inclinado sobre la puerta. Solo el techo estaba ahora cubierto con tejas metálicas, en lugar de las viejas láminas de fibrocemento, y de la puerta colgaba un nuevo candado. Llamé vacilante esperando ver la cara de mi prima, pero quien abrió fue una mujer corpulenta de mediana edad que llevaba un delantal de flores. «Zdravstvuyte, Andrei está en casa», pregunté tratando de mirar detrás de ella. «¿Qué Andrei?» Ella frunció el ceño confundida. «Andrei Bielov. Esta dacha era suya». La mujer me miró con recelo. «Lo vendió hace un año y se fue a la capital a hacer un ascenso. Lo compramos mi marido y yo». «¿Y tú quién eres?» El suelo parece haberse abierto bajo mis pies. Contaba tanto con la ayuda de Andrei que ni siquiera había considerado otra posibilidad. «Soy su prima», logré decir. No sabía que había vendido la casa. «Vine a visitar». El rostro de la mujer se suavizó un poco. «¿Oh sí? Entonces no avisó». «Bueno, sucede. Pero aquí apenas cabemos. Mi marido y mis hijos vienen los fines de semana, no tienen dónde dormir». Asentí en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. No podía rogarle a un extraño que me acogiera. «¿Dónde está la parada de autobús?», pregunté forzando mi voz a sonar firme. «Siga recto hasta la calle principal y luego gire a la derecha». «Pero el autobús a Tver solo sale a las 7 horas». Miró hacia el cielo cargado. «Tendrás que esperar mucho tiempo y se acerca la lluvia. ¿Quieres esperar en el almacén? Cierra a las 6 de la tarde». Le agradecí la información y continué al grano. Su cabeza palpitaba de cansancio y decepción. En el bolsillo 8.000 miserables rublos, en la mochila, una muda de ropa y documentos. Por delante solo lo desconocido. La tienda del pueblo estaba cerrada por inventario y la parada de autobús no era más que un refugio descascarado con un banco de madera. Me senté, apoyé mi mochila contra la pared y saqué el álbum y las pinturas. La pintura siempre me ayudó a ordenar mis pensamientos, a calmarme, a encontrar una salida. Las primeras gotas de lluvia empezaron a caer sobre el tejado de chapa mientras dibujaba un paisaje, un camino rural empapado, un árbol solitario en la colina, nubes bajas en el horizonte. En esa imagen estaba mi vida, soledad, desamparo y una luz lejana, inalcanzable. El viento arreció y trajo ráfagas de lluvia helada. Mi camisa se mojó, mis dedos se entumecieron, pero seguí pintando, como en trance, agregando sombras difusas y reflejos en los charcos. No era solo una acuarela, era un grito del alma, capturado en tonos gris azulados. Estaba tan absorto que solo noté las voces que se acercaban cuando una sombra cayó sobre el álbum. Miré hacia arriba y vi a 3 niños en semicírculo frente al refugio. Olían a alcohol barato y a cigarrillos. «Mira esa muñequita que se ha instalado aquí». Se rió el más alto con las sienes afeitadas y una cadena de oro alrededor del cuello. «Definitivamente no es de aquí». «¿Qué tal una belleza así sola?», añadió el segundo, bajo y robusto, vestido con una chaqueta de cuero. «¿Te perdiste?», preguntó el tercero, el más joven, sentado a mi lado en el banco. Olía a resaca.
Guardé el álbum en silencio y comencé a arreglar las pinturas. Era justo lo que faltaba. Oye, ¿por qué no hablas? ¿Es mudo? El alto dio un paso adelante. Sus ojos brillaron desagradablemente. ¿Qué hay en esa mochila? Déjeme ver. Extendí la mano para proteger mis cosas. No toques mis cosas, dije levantándome con firmeza. Estoy esperando el autobús y no quiero problemas. Vaya, qué serio. Se rió el más joven. Vamos a presentarnos. Soy Serioja. Esos son Kolia y Bitiok. ¿Y tú, Bella, cómo te llamas? El autobús no llega hasta las 7, añadió Kolia, bloqueándome el paso. Aún quedan 3 horas. Podemos pasar el tiempo de forma civilizada. Bitiok vive cerca, allí podrás secar la ropa a abrigarte. Sentí un escalofrío en la espalda. Y no fue por la lluvia. La situación se estaba volviendo peligrosa. No voy a ir a ningún lado contigo, dije mirando fijamente al más alto. Déjame en paz o gritaré. Hay gente cerca que escuchará. Por supuesto, se burló Bitiok. La casa más cercana está a unos 200 metros. ¿Y quién va a salir con esta lluvia por unos gritos? Así es, asintió Kolia, agarrándome del brazo. Vamos, no hay drama. Es por tu bien. En ese momento apareció en la carretera un jeep gris. Llegó lentamente como si el conductor buscara una dirección. Al ver gente en la parada, el coche redujo la velocidad y giró hacia nosotros. Los faros empañados por la lluvia me cegaron por un momento. El motor estaba apagado. Se abrió la puerta y salió un hombre alto con una chaqueta de camuflaje. La capucha cubría su cabeza, pero pude ver una barbilla firme, mechones de cabello gris y una mirada penetrante y evaluadora. ¿Problemas? Preguntó con calma, pero con tal autoridad natural que los chicos instintivamente retrocedieron. ¿Qué quieres, viejo? Refunfuñó Kolia, menos confiado. Recién estábamos hablando con la chica. Ya vi, asintió el desconocido. Pero la chica, al parecer, no está muy contenta con la compañía. ¿Bien? Me miró y me sorprendió la comprensión que había en esa mirada. Como si él mismo hubiera estado en una situación sin salida y supiera exactamente cómo era. Cierto, confirmé aliviado. Solo estoy esperando el autobús. Aún queda un largo camino por recorrer, observó el hombre, lanzando una mirada gélida a los chicos, que ahora estaban en silencio. Les sugiero, muchachos, que sigan su camino. Nos arreglamos aquí. Había algo en su voz y en su postura que no merecía respuesta. Sus anchos hombros bajo su chaqueta de camuflaje parecían tallados en piedra, y su mirada, afilada como una espada, cortaba el aire entre nosotros. Los chicos intercambiaron miradas, murmuraron obscenidades en voz baja y se alejaron de mala gana. No es necesario, podemos divertirnos sin ella, resonó desde lejos, mezclado con el sonido de la lluvia. Cuando doblaron la esquina y desaparecieron, el hombre se volvió hacia mí. ¿Puedo llevarte? Dudé. Por un lado, subirme al coche de un desconocido fue lo último que me enseñó mi madre. Por otro lado, pararse en esa parada de autobús, empapado, en una tormenta que no daba señales de amainar y sin garantía de que esos niños no regresarían, parecía una opción aún peor. No tengas miedo, dijo como si leyera mis pensamientos. Su voz era tranquila pero firme. No te haré daño. Con un movimiento rápido sacó su billetera del bolsillo interior de su chaqueta y me entregó un documento. Dmitri Anatolievich Kurotechkin. La foto coincidía con el rostro que tenía delante, rasgos afilados, mirada directa, una cicatriz casi imperceptible sobre la ceja izquierda. La dirección era Tver. Ya he vuelto de pescar, explicó guardando su cartera. Te vi bajo la lluvia. Si necesitas ir a Tver, puedo llevarte. Examiné el documento con atención, comparando la foto con el hombre que tenía delante. Los detalles coincidían. La tensión en mis hombros disminuyó un poco. Gracias, respondí finalmente. Realmente necesito ir a Tver. El interior del coche era cálido con una mezcla de olor a cuero envejecido y un leve, casi imperceptible aroma a pescado. Me ajusté el cinturón de seguridad y traté de ponerme cómoda sin mojar el asiento con mi ropa empapada.
No te preocupes por la tapicería, comentó Dimitri, maniobrando el coche para salir de la parada. Se secará. Conducía con confianza pero sin prisas, con las manos firmemente en el volante. Mientras la ciudad se deslizaba por la ventana, vislumbré su perfil, mentón fuerte, nariz recta, finas líneas en las comisuras de los ojos que hablaban de años bajo el sol o quizás de noches de insomnio. Debía tener unos 40 años, pero su postura erguida y sus movimientos precisos daban la impresión de alguien mucho más joven. No eres de aquí, afirmó tras unos minutos de silencio. No soy de Kimry, respondí tras una pausa. Preguntarse qué me trajo aquí era inevitable, pero confesar toda la verdad. No estaba seguro. Vine a visitar a un familiar, pero descubrí que vendió la casa y se fue. ¿Y ahora? Preguntó sin quitar la vista del camino. No lo sé, admití honestamente. En Tver voy a buscar una posada. Entonces consigue un trabajo. Soy licenciada en pedagogía, trabajé como educadora en una guardería. Dimitri me dio una mirada rápida, como si evaluara mis palabras, o tal vez mi capacidad para mentir. ¿Y tu familia? Mi madre, me limité a decir. Peleamos. Tuve que irme. Él asintió como si entendiera más de lo que yo le había revelado, y no siguió con el asunto. Seguimos en silencio, acompañados solo por el ritmo constante de los limpiaparabrisas, empujando el agua que corría por el cristal. Esa quietud no era incómoda. Al contrario, había en ello una extraña complicidad, como si ambos conociéramos el peso del silencio y supiéramos respetarlo. Cuando las luces de Tver empezaron a aparecer a lo lejos, Dimitri rompió inesperadamente su silencio. ¿Tienes un lugar donde quedarte? Negué con la cabeza. Posada, suspiré. Solo pensando en el precio. Él sonrió casi imperceptiblemente. El más sencillo no cuesta menos de 2000 la noche. Me mordí el labio inferior. Con mis ahorros podría aguantar un máximo de 4 días. Me daré la vuelta, dije, más para mí que para él. Dimitri tamborileó con los dedos en el volante, como si sopesara cada palabra antes de pronunciarla. Escucha, comenzó finalmente. Tengo una propuesta. Puede que suene extraño, pero veo que estás en una situación difícil. Mi cuerpo tenso se preparó para lo peor, pero él continuó. Tengo una casa grande en las afueras. Hay un anexo para invitados, completo con todo lo necesario. Vivo solo y viajo mucho. Tengo una cadena de tiendas de materiales de construcción en la región y necesito controlarlo todo. Hizo una pausa, como si organizara sus pensamientos. Necesito que alguien me ayude en la casa, limpiar, cocinar, cuidar el jardín. Puedo ofrecer 35.000 al mes, más alojamiento y comida. Si no funciona, cada uno sigue su propio camino. Pero al menos tendrías tiempo para organizarte. Permanecí en silencio, analizando la oferta. Por un lado, fue la solución inmediata a mis problemas. Por otro lado, ¿qué sabía yo de ese hombre? ¿Qué pasaría si fuera como Víctor, solo que más hábil para ocultar sus intenciones? Como si sintiera mis miedos, Dimitri añadió. No creas que tengo segundas intenciones. He tenido malas experiencias con la gente. Estoy divorciada, sin hijos. La vida me enseñó a no confiar fácilmente. Giró por un camino de tierra y justo delante apareció una casa sólida de 2 pisos rodeada por un muro alto. Dimitri abrió las puertas con un mando a distancia y aparcó en el patio. Echa un vistazo, invitó, apagando el motor. Entonces decide. La casa era imponente, bien cuidada, pero impersonal. El salón contaba con muebles mínimos, la cocina estaba impecablemente organizada, pero sin ningún toque de calidez, ni plantas, ni objetos decorativos que dieran personalidad al espacio. Era la casa de alguien que no buscaba convertirla en un hogar. El anexo está ahí, señaló Dimitri, señalando un pequeño edificio al final del jardín. En el interior, todo estaba limpio y sorprendentemente acogedor, una cama con sábanas blancas, una pequeña cocina y un baño con ducha de cristal. Piénsalo, dijo, deteniéndose en la puerta. Voy a empacar mis cosas de pesca. Cuando se alejó, me senté en el borde de la cama y traté de ordenar mis pensamientos. La decisión más racional sería negarse. ¿Pero a dónde ir? ¿Qué hacer? Afuera, el cielo se estaba oscureciendo y la lluvia se había convertido en una violenta tormenta.
Dentro de ese espacio, sin embargo, había sequedad, calor y oportunidad. Acepto, dijo cuando Dimitri regresó. Con carácter experimental. Si algo no sale, nos despedimos sin problemas. Él asintió, me entregó la llave del anexo y repitió, como si quisiera grabarme esas palabras. He tenido malas experiencias con la gente. Hizo una pausa. Pero a veces hay que darse una segunda oportunidad, a uno mismo y a los demás. Cuando Dimitri se retiró a la casa principal, preparé la cama, me di una ducha caliente y, envuelto en un suave desagüe de baño que encontré en el armario, me senté junto a la ventana. Afuera, la tormenta arrecia. Dentro, por primera vez en semanas, me sentí segura. En la casa de al lado una luz seguía encendida. Vivía un hombre tan solo como yo. Mientras me dormía en aquella cama limpia, una pregunta me acompañaba: ¿y si fuera el destino? Dos solitarios, ambos marcados por la vida. ¿Quién sabía lo que nos esperaba? Esa comprensión me golpeó como un cálido aliento. Había salvado un detalle tan pequeño de mi vida, mencionado solo de pasada en alguna conversación. Y entonces, como si se abriera una compuerta, le conté de mi trabajo, cómo enseñaba a los niños a distinguir colores y formas, cómo organizaba fiestas para pequeños de familias humildes, cómo protegía al tímido Misa de las provocaciones del agresivo Kirill. Debes ser un gran maestro, observó Dimitri, con la mirada perdida en el atardecer que teñía el cielo de tonos sandía. Hay algo en ti, una columna vertebral interior, una firmeza, pero también una bondad genuina. Esta combinación es rara. Sus palabras calentaron mi alma de una manera que ningún cumplido florido podría hacerlo. No hubo juego, no hubo falsedad. Era simplemente la verdad, dicha con la sencillez de quien ve más allá de las apariencias. Y eso, para mí, valía más que cualquier poesía. Los fines de semana, cuando Dimitri solía estar en casa, evitaba molestarlo. Me refugié en el jardín, ese espacio generoso que requería cuidados, rosales que necesitaban poda, jazmines enredados en los alambres, un cerezo viejo cargado de frutos y un manzano que prometía una cosecha abundante. Sentado en un pequeño banco de madera, a la sombra de un roble centenario, pintaba. Después de mi fuga de casa, mis acuarelas habían cambiado. La ansiosa oscuridad que alguna vez estropeó mis obras ha desaparecido, reemplazada por bordes más nítidos y colores vibrantes. Pintó los atardeceres incendiando el jardín, los ramos de flores de manzano esparcidos como joyas sobre la hierba, los rostros de los niños del barrio que se acercaban a mirar las rosas. En esas líneas, por primera vez en mucho tiempo, había luz. Frágil, vacilante, pero real. Dimitri descubrió mi trabajo por casualidad. Había dejado una acuarela a secar en el porche y él regresó de un viaje antes de lo esperado. ¿Es esto tuyo?, preguntó, examinando el paisaje de un arroyo bordeado de sauces llorones. Sí, murmuré, sonrojándome. Es solo un hobby. ¿Un pasatiempo? Sacudió la cabeza con incredulidad. Anna Sergeyevna, esto es arte. ¿Estudiaste pintura? No. Soy autodidacta. Mi padre me regaló mi primer juego de acuarelas cuando tenía 10 años. He estado pintando desde entonces. Analizó cada detalle de mis lienzos, deteniéndose en las líneas y las mezclas de colores. Entonces, de repente, preguntó: ¿por qué no te tomas esto en serio? Un talento así no puede ser enterrado. Me encogí de hombros. ¿Dónde? ¿Cómo? No tengo formación, no tengo contactos. Condiciones. Entonces intervino con decisión. El ático de la casa de huéspedes tiene una luz maravillosa y vistas al jardín. Podemos transformarlo en un estudio. Intenté protestar, pero una semana después, mientras subía las estrechas escaleras del ático, me encontré con un caballete profesional, un juego de acuarelas de alta calidad, papeles especiales y cepillos para el cabello de los colonos. Al ver todo eso, las lágrimas brotaron sin previo aviso. Gracias, susurré, pasando mis dedos por la suave superficie del caballete. Pero es demasiado. No puedo aceptar algo tan caro. No es un regalo, respondió Dimitri. Considérelo una inversión. Un día, tus cuadros valdrán mucho. Ya verás. Tu fe en mi talento me dio alas. Pasaba horas y horas en el ático experimentando técnicas, jugando con sombras y luces. Y cuanto más pintaba, más claro se volvía mi corazón.
Fue una noche de verano, mientras cenábamos en el balcón, que Dimitri de repente rompió el silencio con un tema que nunca antes había mencionado. Una vez estuve casado, dijo, mirando un punto más allá de mi hombro. Margarida, mi ex esposa. Nos conocimos en la universidad y nos casamos en nuestro tercer año. Estaba empezando mi negocio, el dinero escaseaba, vivíamos en un departamento alquilado. Hizo una pausa, como si organizara sus recuerdos. Ella siempre quiso más, una casa más grande, un mejor auto, viajar. Trabajé como un preso para darle todo esto. Y cuando las cosas finalmente mejoraron, le presenté a mi socio Oleg. Empezaron a reunirse a mis espaldas. Hasta que un buen día descubrí que de nuestra cuenta conjunta habían desaparecido 800.000 rublos. El mismo día ambos desaparecieron. Escuché todo en silencio, conteniendo la respiración. Ahora muchas cosas tenían sentido, su desconfianza, su miedo a acercarse a la gente. Después de eso se volvió difícil confiar, continuó con la voz ronca. Siempre espero una puñalada por la espalda. Quizás por eso sigo solo. Entiendo, dije en voz baja. Cuando la persona que amamos nos traiciona, es como si el suelo se abriera bajo nuestros pies. Y luego le hablé de mi padre. Como él era el pilar de nuestra familia, como me enseñó a ser fuerte e independiente, como murió repentinamente, dejándonos a mi madre y a mí a merced de un mundo cruel. Como tuve que madurar a los 16 años, convertirme en el apoyo de una madre que nunca se recuperó de la pérdida. Pero lo lograste, observó Dimitri. Estudió, trabajó, la cuidó. Y sin embargo al final acabó huyendo. A veces irse es la única manera de salvarse, respondí con una sonrisa amarga. Había una comprensión tan profunda en sus palabras que me ardieron los ojos. Aquel hombre reservado, de pocas sonrisas, era capaz de una empatía que pocos poseían. Entre nosotros nació un entendimiento silencioso, una complicidad que no necesitaba explicación. Esos días de paz terminaron una noche de agosto. Estaba preparando la cena, trucha asada con hierbas y limón, el plato favorito de Dimitri, cuando regresó de un viaje de trabajo. Mientras clasificaba el correo en su oficina, sonó el teléfono. Escuché su voz cambiar, ponerse tensa, preocupada. Mamá, ¿qué pasó? ¿Y qué dijo el médico? ¿Por qué no llamaron a una ambulancia? Cuando salió de la oficina, su rostro estaba pálido y sus rasgos endurecidos. Mi padre ha empeorado, dijo echando agua con manos temblorosas. Un infarto. Pero se niegan a ir al hospital. No queremos molestar al hijo, dijeron. Imitó la voz de su madre con una amargura que dolía. ¿Por qué son así? Se pasó la mano por la cara, exhausto. Creen que por estar sola tengo muchos problemas. Que soy infeliz. Que no puedan contar conmigo en su vejez. Viven hacinados, pero se preocupan por salvarme. En ese momento vi su dolor y su soledad con una claridad penetrante. Quería acercarme a abrazarlo, decirle que no estaba solo. Pero había una línea invisible entre nosotros que no me atrevía a cruzar. Tenemos que acudir a ellos, dijo en cambio. Si quieres, puedo acompañarte. Él asintió agradecido, pero no tuvo tiempo de responder. Un ruido de motor en el patio interrumpió el momento. Intercambiaron miradas. Dimitri no esperaba una visita. Un minuto después, la puerta se abrió sin que nadie llamara. En el portal una elegante rubia, vestida con un traje color crema que resaltaba sus curvas, invadió el espacio con perfumes caros y la confianza de quien se sabe deseada. Dima, exclamó arrojándose en sus brazos. ¿Cómo te extrañé? Él la empujó suavemente, pero ella, ignorando su frialdad, continuó charlando animadamente. Imagínese, las cosas con Oleg no funcionaron. Es tan mezquino. Y no puedo dejar de pensar en ti. ¿Qué tal si lo intentamos de nuevo? Solo entonces notó mi presencia, de pie en la puerta de la cocina. Sus ojos me examinaron de arriba a abajo, el vestido sencillo, el pelo despeinado, el delantal, antes de soltar, con una sonrisa falsa, ¿a quién eres? ¿La criada? Lo entendí. Y me dio la espalda, como si yo hubiera dejado de existir. Regresé a la cocina en silencio, mientras Dimitri respondía a sus preguntas con mordaz frialdad. Mi corazón latía salvajemente. Aquella mujer era hermosa, segura de sí misma,
claramente experimentada en el juego de la seducción. ¿Y si cediera? ¿Y si en el fondo todavía quedara algo de lo que alguna vez había sentido por ella? Estaba sacando la trucha del horno cuando oí reír a Margarida y decir: «Veo que tienes una criada». Sensitivo. ¿Pero por qué pagarle a alguien cuando puedes tener una esposa que hace todo gratis? Y calienta incluso la cama. Me temblaban las manos. La sartén se deslizó entre mis dedos temblorosos, inclinándose con un ruido metálico. La trucha, dorada y fragante minutos antes, se desplomó sobre el suelo de baldosas con un ruido sordo. Margarida soltó una risa cristalina, demasiado fuerte para ser sincera, mientras yo automáticamente me agachaba, con los dedos ya sucios de aceite de oliva y hierbas. Dimitri no dijo nada. Él no la echó. No me defendió. Él simplemente le dio la espalda y se dirigió hacia la sala, con ella siguiendo sus pasos como una sombra insistente. Estaba sola en la cocina, arrodillada entre los restos de la cena que con tanto esmero había preparado. Los trozos de pescado se enfriaron rápidamente y se mezclaron con virutas de ajo y ramitas de tomillo. Cada movimiento, coger el cuchillo, fregar el suelo, tirar los restos, era mecánico, como si mi cuerpo trabajara por inercia mientras mi mente se ahogaba en preguntas. ¿Por qué permite esto? ¿Por qué permito esto? La humillación ardía más que el horno caliente, más caliente que el vino que ella había derramado deliberadamente sobre mi blusa horas antes. Cuando la puerta de la casa de huéspedes finalmente se cerró detrás de mí, apoyé la espalda contra la madera y me deslicé hasta el suelo. No encendí la luz. No quería verme la cara en el espejo, no quería confirmar lo que ya sabía, que tenía los ojos hinchados, que me temblaban los labios. Me quedé allí, escuchando el sonido de los pasos de Margarida resonando por la casa principal, el sonido apagado de las voces, el chasquido seco de un corcho de champán al abrirse. Están de fiesta, pensé con un nudo en la garganta. ¿Celebrando qué exactamente? El hecho de que ella haya regresado. ¿Qué es todavía capaz de perdonar? El sueño no llegó. A las 2 de la madrugada me entregué y encendí la lámpara del desván. La tenue luz amarilla proyectaba sombras alargadas en las paredes, transformando los contornos de mis pinceles y lienzos en monstruos borrosos. Me senté a la mesa, saqué una libreta y comencé a dibujar mi reflejo en el pequeño espejo de mano. Los rasgos se le notaban duros, casi brutales, el mentón tenso, los círculos oscuros bajo los ojos tan profundos como pozos, el cabello castaño recogido en un moño descuidado que parecía más bien un nudo de desesperanza. ¿Quién es esta mujer?, me pregunté retrocediendo para mirar el dibujo. Ya no me reconocí. O tal vez por primera vez estaba viendo con claridad. Me enamoré de él. La pregunta fue como un golpe tan repentino que se me cayó el lápiz. Fue ridículo. Patético. Como las heroínas de los romances de aeropuerto que tanto despreciaba, muchachas ingenuas que se dejaban llevar por hombres inalcanzables, como si el amor fuera un premio a los servicios domésticos bien hechos. Pero entonces, ¿por qué le dolía tanto? ¿Por qué la idea de que Dmitri y Margarida estuvieran juntos hizo que se me enfriaran las manos y se me revolviera el estómago? El sonido del agua corriendo en el baño principal me despertó de un sueño intranquilo. Miré por la ventana de la casa de huéspedes, el Audi plateado de Margarida todavía estaba aparcado en el camino de entrada, brillando bajo el sol de la mañana como un trofeo. Ella se quedó. Darse cuenta fue un puñetazo en el pecho. Me vestí apresuradamente más por terquedad que por deber, al fin y al cabo, no era un invitado, sino el responsable de mantener esa casa en orden. Y si querían convertirlo en un circo, al menos el rin estaba limpio. La escena que encontré cuando abrí la puerta con mi llave fue de caos calculado. En la cocina, tazas de café sucias amontonadas junto a botellas de vino vacías. En la sala de estar, 2 maletas abiertas arrojaban ropa de seda, vestidos ajustados, blusas transparentes y una bata de Dmitri que claramente había tomado prestada. Margarida, envuelta en aquella tela que no le pertenecía, jugueteaba con la cafetera con expresión de aristocrático aburrimiento. Ah, la criada, dijo sin siquiera mirarme. El café es basura. ¿Y dónde están los croissants? Ya no puedo soportar esta comida de granja. Mordí el interior de mi mejilla hasta que sentí el sabor metálico de la sangre. Respirar. No le des el placer de verla perder la compostura. La máquina ya está programada con los frijoles que prefiere Dmitri Anatolievich,
respondí manteniendo la voz neutra. En cuanto al desayuno, le confirmaré lo que quiere hoy. Margarida se rió con un sonido agudo y falso. Dmitri Anatolievich. Qué lindo de tu parte llamarlo así. Está en el mercado comprando champán. Giró su cuerpo apoyando sus caderas en el mostrador y se cruzó de brazos. Celebremos nuestra reconciliación. Por cierto, no tienes que preocuparte por la comida. Voy a preparar algo especial para los dos. Reconciliación. La palabra resonó en mi cabeza como un veredicto. Agarré un paño y comencé a limpiar las migas de la encimera, mis dedos agarraban la tela con demasiada fuerza. Entiendo, mentí. Cuando Dmitri regresó, Margarida corrió a recibirlo y le rodeó el cuello con los brazos con una intimidad que me hizo dar la espalda. Se liberó con un movimiento rápido, casi imperceptible, pero suficiente para que yo lo notara. Anna Sergeyevna, llamó ignorando el comentario de Margarida sobre mi falta de eficiencia. Pido disculpas por las molestias. Lo siento. No para ella. Por las molestias. No te preocupes, respondí sin mirar a ninguno de los dos. El desayuno fue un ejercicio de tortura silenciosa. Margarida empujó la tortilla en el plato con la punta del tenedor, como si fuera basura. Dima, suspiró finalmente. ¿Es eso lo mejor que puedes hacer? Tanto en la comida como en otras cosas. Dmitri dejó caer los cubiertos. No enfadado, pero sí con una calma que parecía más peligrosa. Anna Sergeyevna es una artista talentosa y una persona íntegra. A diferencia de algunas personas en esta mesa, él nunca me engañó. El aire se volvió pesado. Margarida abrió la boca, la cerró y luego sonrió, de esa manera que precede a un ataque. Ah, entonces eso es todo. Se giró hacia mí y sus ojos brillaban con picardía. ¿Eres su nueva musa? ¿La provinciana que salvará al pobre rico de su soledad? ¡Qué lindo! Sentí que me ardía la cara. Me levanté empujando la silla con más fuerza de la que pretendía. Creo que será mejor que me vaya. Anna, quédate, dijo Dmitri, y había algo en su tono, una urgencia que no coincidía con su control habitual, que me hizo dudar. Margarita no perdió el tiempo. Por supuesto, quédate. Exclamó con una risa que sonó como cristal roto. Después de todo, alguien necesita lavar los platos mientras discutimos asuntos importantes. ¿No es así, querida? La miré. En realidad. Esa mujer, con su sonrisa de cuchillo y su desesperación disfrazada de confianza, no era más que un depredador herido. Y los depredadores solo atacan cuando se sienten amenazados. Respiré hondo y volví a sentarme. Sabes, dije tomando mi taza de café con toda la calma que pude reunir, he conocido a personas como tú. Esas que necesitan menospreciar a los demás para sentirse grandes, sonrió, levemente, casi condescendientemente. Por lo general, es porque por dentro saben que no son nada. El silencio que siguió fue eléctrico. Margarida palideció y apretó el tenedor con los dedos. Dmitri. Dmitri se rió. No en voz alta, pero sí lo suficiente como para ver el brillo de sorpresa, y algo más, en sus ojos. ¿Cómo te atreves?, siseó, inclinándose hacia adelante. Me atrevo porque es verdad, respondí sin pestañear. Eres la ex esposa que lo abandonó cuando más lo necesitaba, llevándose un dinero que no era suyo. Y ahora ha vuelto, no por amor, sino porque su nueva vida se ha desmoronado. Me volví hacia Dmitri, quien me observaba con una intensidad que me hizo estremecer. ¿O me equivoco? Estalló Daisy. Dima, ¿vas a dejar que esta criada me hable así? Se reclinó en su silla y tamborileó los dedos sobre la mesa. Ella no se equivoca, dijo simplemente. La máscara de Daisy se quebró. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneas y su labio inferior temblaba. Cometí un error, gimió extendiendo la mano para tocar el brazo de Dmitri. Oleg me engañó, prometió que ese dinero era nuestro, que no lo necesitabas. Estaba desesperado. Y ahora está desesperada otra vez, agregué sin piedad. Solo que esta vez no hay dinero fácil de robar. Dmitri se puso de pie, su rostro era una máscara de cansancio. Suficiente, dijo en voz baja, definitiva. Anna Sergeyevna, ¿podemos hablar en mi oficina?
Salí sin mirar atrás, pero antes de cerrar la puerta de la cocina oí a Margarida murmurar venenosamente. «Vas a arrepentirte de esto, niña». En el pasillo Dmitri esperaba con las manos en los bolsillos y la mirada inescrutable. «Pido disculpas», repitió. «No debería haber dejado que eso sucediera». «No es necesario», respondí, cruzándome de brazos. «No soy tu responsabilidad». Dudó. Luego, como si tomara una decisión, dijo. «Necesito ir a casa de mis padres. Mi padre está enfermo y ellos», hizo una pausa. «Insisten en que ponga mi vida en orden. Si vieran que tenía una relación estable, tal vez aceptarían ayuda médica». Esperé sintiendo una premonición. «¿Y?» Dmitri se rascó la nuca, visiblemente avergonzado. «Necesito que vengas conmigo. Como mi novia». Por un lado, mentirle a las personas mayores e incluso a las más enfermas parecía indigno. Por otro lado, si esa mentira convenció a Mikhail Vasilievich de aceptar el tratamiento, tal vez valdría la pena. ¿Y tus padres, cómo eran?, pregunté, más por curiosidad que por necesidad. «Los mejores que hay», respondió Dmitri sin dudarlo. Pasaron toda su vida en el campo, construyeron un pueblo de la nada, crearon cultura donde no había nada. Mi padre era ingeniero jefe en una fábrica de alimentos, mi madre, directora de la biblioteca. Gente sencilla, pero de valor inconmensurable. Había tanta sinceridad en su voz que algo en mí se conmovió. «Está bien», decidí. «Iré contigo». «Gracias», exhaló como si se hubiera quitado un peso inmenso de sus hombros. El viaje hasta el pueblo de Krasnoye duró unas 3 horas. A lo largo del viaje Dmitri habló de sus padres, sus hábitos, su rutina, sus recuerdos de la infancia. Escuché atentamente, registrando cada detalle. Raisa Mikhailovna bebía té fuerte con menta, Mikhail Vasilievich coleccionó insignias, a la edad de 7 años, Dmitri soñaba con ser piloto. ¿Y cómo nos conocimos? Necesitamos una historia creíble, señalé. Reflexionó. Podemos decir que nos conocimos en una librería. Elegiste libros sobre arte y pasé de largo. Demasiado cliché, negué con la cabeza. Acerquémonos a la verdad. Yo buscaba trabajo, tú necesitabas ayuda doméstica y nos enamoramos. Dmitri sonrió. Exactamente. Trabajando juntos nos conocimos mejor, nos dimos cuenta de que éramos una buena pareja y decidimos permanecer juntos, agregué, tratando de mantener un tono profesional. Pero sentí que mi cara se olvidaba, casi todo eso era cierto. Casi, repitió pensativo, y esas palabras hicieron que mi corazón se acelerara. ¿Qué quiso decir con eso? Krasnoye resultó ser un lugar pintoresco, perdido entre colinas y bosques. La casa de los padres de Dmitri estaba en las afueras del pueblo, un edificio antiguo pero sólido con marcos tallados y un gran huerto donde florecían manzanos, cerezos, dalias y ásteres. Sus padres nos recibieron en el porche y pronto comprendí de dónde venía su altura. Mikhail Vasilievich, a pesar de su enfermedad, se erguía como un roble, alto, delgado, con profundas arrugas en el rostro y finas gafas de alambre. Mantenía una postura erguida, aunque cada respiración parecía costarle un esfuerzo. Raisa Mikhailovna, baja y rolliza, con el pelo gris bien peinado, abrazó a su hijo y luego se volvió hacia mí. «Así que esto es tuyo, Anya, por fin», exclamó envolviéndome en un abrazo tan sincero que me dolió el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que sentí un cariño maternal así? Por dentro, la casa era mucho más espaciosa de lo que parecía. A pesar de la sencillez, todo respiraba comodidad, estanterías llenas hasta el techo de libros, fotografías antiguas en las paredes, toallas bordadas en el aparador. Todo hablaba de gente culta, de alma refinada. Mi madre trabajó como bibliotecaria toda su vida, susurró Dmitri. Elegí cada libro a mano, rellené los formularios del catálogo manualmente. Hasta el día de hoy se las arregla mejor con los libros que con el ordenador. No exageres, hijo, se rió Raisa Mikhailovna. Solo sé utilizar Odnoklassniki, red social rusa. Luego se volvió hacia mí. Anya, ¿y tú, a qué te dedicas? Dmitri no tuvo tiempo de dar explicaciones. Soy maestra de preescolar, respondí. O más bien, en ese momento tenía licencia creativa. Maestro. Sus ojos brillaron. Qué noble profesión, Mikhail. Nuestro hijo encontró una niña que es educadora. El padre lo aprobó asintiendo.
El educador es bueno. Los niños son nuestro futuro. Raisa Mikhailovna ya se dirigía a la cocina. Tomemos el té. Tengo tarta casera y mermelada de grosellas. Anya, ayúdame a poner la mesa. Mientras disponíamos las tazas y rebanábamos el pastel, ella me hizo preguntas sobre el trabajo, los niños, mis pasatiempos. Cuando supo que estaba dibujando, su rostro se iluminó. Dmitri dijo que eres un artista. Ya sospechaba por sus dedos, sintió mis manos. Delgada, sensible. Entonces muéstrame tu trabajo. Por supuesto, respondí sin darme cuenta de lo cómoda que me sentía. A su lado, todo parecía sencillo y tranquilo. Durante el té, Raisa Mikhailovna trajo un álbum familiar. Hojeé las páginas con interés. Dmitri el primer día de clases, con un ramo enorme, en la graduación militar, serio en uniforme, adolescente, bronceado, sosteniendo una caña de pescar al borde de un río. Todos los domingos íbamos a pescar, recordó Mikhail Vasilievich. A los 5 años, Dima ya dominaba la cola mejor que muchos adultos. Observé a Dmitri por el rabillo del ojo. Estaba sentado a mi lado, a veces rozaba mi mano con la suya, sonreía a sus padres, jugaba consigo mismo, actuaba, en resumen, como un hombre enamorado, orgulloso de su pareja. Ya no sabía distinguir dónde terminaba el acto y empezaba la verdad. Mientras contaba cómo nos conocimos, me di cuenta de que estaba mezclando sin esfuerzo la ficción con mis sentimientos reales, la admiración por su solidez, la gratitud por su apoyo, la alegría de estar ahí. Nuestros ojos se encontraron, su cálida mano cubrió la mía. Todo se sentía tan natural, tan correcto. Cuando oscureció, Raisa Mikhailovna nos llevó a la habitación. Esta es la habitación de Dmitri. Siempre duerme aquí cuando viene. Ya te he hecho la cama. Nos miramos el uno al otro. No habíamos pensado en eso, una habitación solo para dos. Puedo dormir en el sofá de la sala, comenzó, pero su madre lo interrumpió. ¡Qué tontería! Son adultos, no niños. No seas tímido, siéntete como en casa. Nos quedamos solos en un silencio incómodo. Voy a dormir en el suelo, dijo finalmente Dmitri. Consigue la cama. ¿Y si dejáramos de llamarnos tú? Sugerí. Suena extraño para una pareja. Tienes razón, asintió con una sonrisa tímida. Perdón por todo esto. No imaginé que tendríamos que compartir habitación. No hay problema, respondí. Lo importante es que tus padres crean y acepten el tratamiento. Esa noche me tomó un tiempo conciliar el sueño. Dmitri respiraba uniformemente en su colchón improvisado junto a la pared, mientras yo yacía en la cama, mirando al techo y reflexionando sobre cómo esta era la situación más surrealista de mi vida. Estaba en la casa de los padres de un hombre que me atraía. Se hacía pasar por su novia, dormía en la habitación de su infancia y al día siguiente intentaba convencer a su padre para que recibiera tratamiento. Nada de eso era real, o algo así. Durante el desayuno, Mikhail Vasilievich anunció de repente: Dima, he pensado mejor en la clínica. Creo que lo haré. Si encontraste una chica tan buena, es señal de que necesito vivir más. Quiero ver nietos. Dmitri, sorprendido, derramó el té. Papá, esta es la mejor decisión. Cuando nos despedimos, Raisa Mikhailovna me abrazó y me susurró: gracias, niña. Le devolviste a mi hijo su fe en la felicidad. Lo veo en sus ojos, renació a tu lado. El viaje de regreso transcurrió en silencio. Miré por la ventana, pensando en cómo nuestro engaño había dado esperanza a estas buenas personas. Pero, ¿y si un día la verdad saliera a la luz? ¿Y si descubrieran que todo era solo teatro? Sin embargo, esto era solo una parte de mi angustia. El verdadero tormento fue darme cuenta de que para mí ya no había actuación. Cada mirada, cada toque, cada palabra dirigida a Dmitri, para él, tal vez eran solo líneas de un guión, para mí, se habían vuelto genuinos. Me había enamorado de verdad y eso hacía que la mentira fuera 100 veces más dolorosa. Cuando llegué a casa, saqué mi lienzo y comencé a pintar, Dmitri entre sus padres, de pie en el huerto, bajo los manzanos en flor. 3 rostros, 3 destinos, una familia. Una familia de la que yo. Del cual nunca sería realmente parte. El hospital regional nos recibió con aire acondicionado frío y un olor penetrante a antisépticos.
Mikhail Vasilievich estuvo en la unidad de cardiología durante 3 semanas. A pesar de la gravedad del diagnóstico, los médicos hicieron pronósticos cautelosos pero optimistas. Papá parece más alegre hoy, observó Dmitri mientras subíamos en el ascensor. Llevaba en mis manos un ramo de flores silvestres recogidas en el camino. El tratamiento está funcionando, estuve de acuerdo, sintiendo que la ansiedad crecía dentro de mí. Aquel escenario de feliz pareja se hacía cada día más insoportable. Me había encariñado con los padres de Dmitri. Su sinceridad, su calidez, me recordaron todo lo que nunca tuve en mi propia familia. Por eso cada palabra falsa, cada gesto forzado pesaba como una piedra. Mikhail Vasilievich estaba medio recostado sobre almohadones altos. Su rostro delgado mostraba los signos de la enfermedad, pero en sus ojos, detrás de las lentes de sus gafas, brillaba una sed de vida. A su lado, Raisa Mikhailovna leía en voz alta un gastado volumen de Chejov. Ha llegado la juventud, se emocionó al vernos. Tras las habituales preguntas sobre salud y tratamiento, la conversación pasó a temas cotidianos. Estaba claro cómo esas visitas periódicas de su hijo y su prometida le daban fuerzas al anciano. «Dinka me dijo que trabajas en una guardería», preguntó Mikhail Vasilievich mirándome con interés. «Me encantan los niños», respondí con sinceridad. «¿Y cuándo van a tener el suyo?», disparó, provocando que Dmitri y yo intercambiáramos una mirada avergonzada. «Padre», advirtió Dmitri con tono de reproche. «¿Qué hay de malo en preguntar? Quiero aprovechar mientras esté sana para malcriar a mis nietos». Salimos del hospital de un humor más alegre. Los médicos prometieron a Mikhail Vasilievich que sería dado de alta en una semana. En el coche Dmitri rompió el silencio. «Gracias. Sin usted, no habrían aceptado la hospitalización». «Me alegro de que esté funcionando», respondí, tratando de no pensar en lo que vendría después. «Cuando tu padre se recuperara, nuestra farsa terminaría». «¿Y luego? ¿Qué quedaría?». Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de mi teléfono celular. Dmitri miró la pantalla y frunció el ceño. «Margarita», murmuró, respondiendo con voz tensa. No escuché lo que decía la ex esposa, pero la expresión de Dmitri se oscurecía a cada segundo. «Ya te dije que no vinieras», interrumpió, finalizando la llamada con un gesto brusco. «¿Qué pasó?», pregunté con cautela. «Se enteró que visitamos a mis padres regularmente y ahora piensa que hay algo entre nosotros. Amenaza con venir aquí y desenmascararte delante de ellos». Mi corazón dio un vuelco. Era todo lo que no necesitábamos. ¿Pero por qué? ¿Qué gana ella con esto? Dmitri suspiró amargamente. Margarita no soporta que las cosas no salgan como ella planea. Además tiene serios problemas con Oleg, está endeudado. Quiere mi dinero y no se echará atrás ante nada. Condujimos en silencio por el camino de tierra, cada uno inmerso en nuestros pensamientos. Reflexioné sobre la ironía de la vida. Para encontrar una familia real, tenía que interpretar un papel en una obra falsa. Los problemas comenzaron al día siguiente. Dmitri y yo acabábamos de regresar de otra visita al hospital cuando un Audi plateado se detuvo en la puerta de la casa. Margarita bajó del auto como una reina, impecable traje blanco, cabello perfecto, sonrisa depredadora en sus labios rojos. «Querida, no respondes a mis llamadas», susurró, dirigiéndose a Dmitri, quien la detuvo con un gesto. «¿Qué deseas?». «Para hablar». Ella me lanzó una mirada desdeñosa. «Solo». Dmitri se cruzó de brazos. «No tenemos nada de qué hablar». Margarita se rió incrédula. «¿No? ¿Y qué hay de tu acto con la criada? ¿De verdad la estás presentando como tu prometida? ¿Esta chica de la guardería provinciana te ha vuelto la cabeza?». «No hables así de Anna», la voz de Dmitri cortó el aire como una espada. «Dios mío», exclamó Margarita dramáticamente. «¿Estás enamorado de ella? ¿Para este?». Su mirada me escaneó, de arriba a abajo. «¿Por esto algo? Estás desperdiciando nuestro futuro por una sirvienta». «No tenemos futuro, Rita. Nunca lo tuvimos». Su rostro se contrajo de furia. «Te vas a arrepentir, Dima. Sé dónde están los documentos. ¿Recuerdas nuestra caja negra? ¿Quieres que el IRS se entere?».
Con lo que tengo te van a imponer una multa que cerrará al menos 2 tiendas. Vi a Dmitri palidecer. Entonces era verdad. Ella realmente tenía algo contra él. Vete, fue todo lo que dijo. Piensa en mi oferta, dijo Margarita subiendo al auto. 1 semana. No más. Cuando ella se fue, Dmitri se quedó quieto, mirando cómo se alejaba el coche. Luego se volvió hacia mí con el rostro marcado por el cansancio. Lo siento. Ella no se detendrá hasta conseguir lo que quiere. Y podría hacerte daño. Sí, asintió con cansancio. Al inicio del negocio cometí algunos errores. Nada criminal, pero lo suficiente como para que el IRS me imponga una multa que me arruinaría. Margarita lo sabe. Ella guardó copias de los documentos. ¿Y ahora? Abrió las manos, perdido. No lo sé. Pero no voy a dejar que ella me chantajee por el resto de mi vida. Esa noche volvimos a casa de nuestros padres. Mikhail Vasilievich mejoraba cada día y Raisa Mikhailovna irradiaba felicidad. Mientras los hombres miraban un partido de fútbol, ella me llamó a la cocina. Anya, quiero mostrarte algo, dijo, sacando del armario un paquete voluminoso, envuelto en papel fino. Al desplegarlo, reveló un vestido de novia color crema con aplicaciones de encaje y pequeñas perlas en el escote. Mi vestido de novia, explicó con orgullo. Lo guardo desde hace 40 años. Primero pensé en pasárselo a una hija, pero Dios no me dio ninguna. Ahora quiero dárselo a mi futura nuera. Dejó el vestido sobre la cama. Pruébalo. Eres de mi altura, debería quedarte bien. Raisa Mikhailovna, no puedo. Esto es una reliquia familiar. ¿Y ustedes no son familia?, se sorprendió. Veo cómo se miran ustedes dos. ¿Cuándo será la boda? Mis palabras quedaron atrapadas en mi garganta. Esa dulce mujer, que me había abierto su corazón con tanta confianza, merecía la verdad. Pero ¿cómo explicar que todo empezó con una mentira? Aún no lo hemos discutido, tartamudeé. Los jóvenes de hoy no tienen prisa, suspiró. Pero la vida pasa muy rápido. Acarició el vestido con cariño. Pruébalo al menos. Soñé con ver este vestido en una novia Dima. El nudo en mi garganta se volvió insoportable. Murmuré una excusa y salí corriendo. En el jardín empezaba a caer la noche. El aire olía a manzanas y hierba. Me senté en el banco bajo el viejo manzano y rompí a llorar. No sé cuánto tiempo estuve allí. Solo recobré el sentido cuando el banco crujió a mi lado. Era Dmitri. Se sentó en silencio sin intentar consolarme ni cuestionarme. No puedo soportarlo más, confesé finalmente secándome las lágrimas. Tus padres son personas tan buenas, tan abiertas y los engañamos. Lo sé, respondió en voz baja. Mi madre me mostró el vestido. Quiere regalárselo a su futura nuera. Se volvió hacia mí. Anna, necesito decirte algo. Yo también me enamoré de ti. Desde el día que te conocí en la parada del autobús. Pero tenía miedo de admitirlo. Pensé que pensarías que estaba abusando de mi posición. No le creí, confesé, sacudiendo la cabeza mientras sus dedos apretaban los míos con fuerza. Lo sé, estuvo de acuerdo con un profundo suspiro. Pero hay un problema mayor. Margarida no se rendirá. Podría destruir todo lo que construí. Sus ojos se oscurecieron mientras explicaba, los primeros años con Margarida fueron una lucha constante. El negocio todavía estaba en su infancia, el dinero escaseaba y necesitaban crear soluciones para sobrevivir. Los bienes pasaban sin recibo, los salarios se pagaban en sobres, algo nada inusual para un pequeño empresario en Rusia, pero ilegal al fin y al cabo. En el divorcio ella tomó el dinero de la cuenta conjunta, técnicamente sin robar, ya que su nombre estaba en ella. Pero ese valor pertenecía a la empresa, destinado a impuestos. Para tapar el agujero, Dmitri tuvo que pedir un préstamo. Ahora Margarida usó esos viejos documentos como arma contra nosotros. Si lo informa al IRS con las pruebas que tiene, me enfrentaré a una multa astronómica. Tendré que cerrar al menos 2 tiendas. Despedir gente. Su voz tembló al decir esto. De ese salario dependen 30 familias. Me quedé en silencio.
La situación parecía un callejón sin salida. Aunque nos quisiéramos, Margarida siempre estaría ahí, como una espada de Damocles sobre nuestras cabezas, dispuesta a vengarnos al primer descuido. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté sintiendo el peso de esa pregunta. Dmitri me miró fijamente. Primero, dejemos de mentir. A la mañana siguiente, sentados a la mesa del desayuno, nos preparamos para lo que vendría. Tosió, llamando la atención de sus padres. Mamá, papá, tenemos algo que decirte. Y luego me contó todo, cómo me encontró en la parada del autobús, cómo me ofreció el trabajo, cómo me pidió que me hiciera pasar por su novia para convencerlos de que se hicieran el tratamiento. Habló de Margarida, del chantaje, de cómo, a pesar de todo, nos habíamos enamorado de verdad, pero ahora estábamos atrapados en esa trampa. Raisa Mikhailovna escuchaba todo con expresión impasible. Cuando Dmitri terminó, ella se levantó sin decir palabra y salió de la cocina. Sentí que las lágrimas volvían, quemándome los ojos. Ve tras ella, murmuró Mikhail Vasilievich. Ella está en el jardín. Encontré a Raisa Mikhailovna sentada bajo el mismo manzano, mirando caer las hojas. Cuando me acerqué, ella levantó la vista, no había ira en ellos, solo una profunda tristeza. Perdóname, susurré. No quería engañarlos. Lo sé, hija mía, respondió sorprendentemente dulce. Una madre siempre siente cuando algo no está bien. Sospeché que había algo entre ustedes, pero vi cómo mi hijo cambiaba a su lado. Era como si volviera a la vida, día tras día. Llamó al mostrador invitándome a sentarme. Estoy feliz de que se hayan encontrado, aunque sea de una manera tan extraña. Lo importante es que se aman. Lo demás el destino así lo quiso. Nos abrazamos y un peso inmenso cayó dentro de mí. Cuando volvimos, Mikhail Vasilievich hablaba seriamente con su hijo. El amor honesto vale más que una bonita mentira, dijo. Pero esta exesposa tuya, tenemos que solucionar esto. Cuando les contamos el chantaje de Margarida, los padres intercambiaron una mirada. Hijo, ¿y si dejaras este negocio atrás?, sugirió Mikhail, inesperadamente. Vende las tiendas, vuelve al pueblo. También puedes empezar algo nuevo aquí. Padre, esta es mi vida, protestó Dmitri. Pasé años construyendo. ¿Y qué vale más, los negocios o la felicidad?, preguntó el padre sabiamente. Yo también he estado en esa encrucijada. Me ofrecieron un ascenso en Moscú, una carrera brillante, pero me quedé aquí con tu madre. Y nunca me he arrepentido. En el camino de regreso, Dmitri permaneció en silencio. Se podía ver la lucha en su rostro, abandonar el trabajo de su vida por amor o arriesgar nuestra felicidad para salvar lo que él había construido. En casa se encerró en la oficina. Subí al ático y cogí las acuarelas. Mis manos pintaron solas, un hombre en una encrucijada. Una carretera conducía a rascacielos urbanos, el otro a una casa rústica, donde una silueta femenina esperaba junto a la ventana. Llamé a la obra Encrucijada. Por la noche le mostré el cuadro a Dmitri. Esta es tu elección, dije en voz baja. Y entenderé cualquier decisión. No tengo derecho a pedirte que sacrifiques tu vida por mí. Observó el cuadro durante mucho tiempo, hasta que levantó los ojos, lleno de dolor. ¿Y si elijo el negocio? ¿Si tengo que ceder ante Margarida? Mi corazón se hundió, pero encontré la fuerza para responder. Si Margarida regresa, no me interpondré, mentí, sintiendo que algo se rompía dentro de mí. Lo importante es que seas feliz. Dmitri me besó en la frente y se fue sin decir nada. Más tarde, sentada en los escalones del porche, miré las estrellas. Allí en el infinito tal vez hubiera respuestas, pero estaban demasiado lejos para alcanzarlas. ¿No es la felicidad para la gente como yo?, pensé mientras la Vía Láctea brillaba, fría y distante. Los días siguientes fueron una tortura. Dmitri apenas hablaba, pasaba horas en la oficina o por la noche se quedaba en el patio, mirando al vacío con una copa de coñac en la mano. No lo presioné, sabía que se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida. Todas las mañanas, por costumbre, preparaba café y me ocupaba de la casa. Luego subí a pintar. Las acuarelas salieron llenas, nubes de tormenta sobre un campo, un bosque oscuro con un destello a lo lejos, un barco solitario en un mar embravecido. Mi alma vertió sobre el papel todos los miedos que no me atrevía a decir.
El sábado por la mañana, mientras limpiaba los estantes del salón, un coche plateado entró en el patio. Margarita. Mi estómago se revolvió. ¿Será este el final? Pero detrás del Audi aparcó un jeep de la policía del que se apeó un hombre bajo y uniformado. Dmitri, al verlos a través de la ventana, salió al balcón, donde Margarita ya esperaba con una sonrisa forzada. Dima, cariño, comenzó con voz dulce. Traje a Sergei Petrovich para que nos ayudara a resolver nuestras diferencias financieras. El policía, un hombre de 50 años y expresión severa, asintió. Inspector Kovalyov. Recibimos un informe de la ciudadana Smirnova sobre la malversación de fondos por parte del ciudadano Krylov, su ex socio. Dice que usted puede confirmar el crimen. Dmitri miró asombrado a Margarita. Rita, ¿qué está pasando? Ella giró nerviosamente la correa de su bolso. Oleg está siendo investigado por fraude de préstamos. Sacó dinero del banco con naranjas, y ahora intenta echarme la culpa a mí, diciendo que lo sabía todo. Pero no tenía idea. El policía escuchó con paciencia y luego se volvió hacia Dmitri. Al comprobarlo, descubrimos que la ciudadana Smirnova tampoco es una santa. Hace 3 años, de su cuenta conjunta fueron retirados 800.000 rublos. Ella afirma que fue un acuerdo, pero según los documentos, ese dinero era para los impuestos. Entonces, o usted, o ella, o ambos son cómplices de la evasión fiscal. Observé la escena a través de la ventana, sin saber si sentirme aliviado o aterrorizado. Margarita estaba atrapada, su peinado perfecto estaba deshecho, sus ojos se movían de un lado a otro. Dmitri mantuvo la calma, pero sus nudillos estaban blancos por estar tan apretados. ¿Podemos hablar adentro?, propuso. Los 3 entraron. No quería escuchar, subí al ático y seguí pintando. Era un retrato de Dmitri, no un retrato formal, sino tal como lo vi en esos momentos. En momentos de reflexión, con una leve arruga entre las cejas, tristeza contenida en los ojos y una sonrisa casi imperceptible en las comisuras de los labios. 1 hora más tarde, la puerta de entrada se cerró con fuerza, el motor de un coche rugió y me acerqué a la ventana. Los agentes de policía y Margarita se marcharon y por primera vez, vi a la ex esposa de Dmitri abatida, como si el peso del mundo la estuviera aplastando. Podría ser. Bajé las escaleras lentamente con el corazón a punto de hundirse. Encontré a Dmitri desplomado en su sillón, con un vaso de whisky en la mano. Su rostro mostraba una expresión extraña, mitad sonrisa, mitad ironía. ¿Qué pasó?, pregunté con cautela. Se ha hecho justicia, respondió, agitando el líquido ámbar en su vaso antes de tomar un sorbo. Oleg se endeudó enormemente y engañó a varios bancos. Ahora está bajo investigación y podría enfrentarse a un castigo real. Intentó salirse con la suya echando parte de la culpa a Rita. Y ella, desesperada, decidió utilizar esa vieja historia sobre nuestro dinero para hacerme testificar a su favor. Hizo una pausa, sus ojos se perdieron en algún lugar más allá de la pared. Kovalev, un viejo conocido, servimos juntos en el ejército. Cuando todo esto salió a la luz, se ofreció a ayudar a desentrañar la trama. Y descubrimos que la ejemplar Ritina se había ensuciado las manos con los fraudes de Oleg. Él fue su cómplice. Se encogió de hombros. ¿Y ahora? Ahora trabajará con los tribunales para reducir la sentencia. Y Kovalev me aconsejó que presentara una reclamación de devolución de los fondos robados. Tengo muchas posibilidades de recuperar al menos una parte. Dejó el vaso sobre la mesa y tomó mis manos firmemente. Lo más importante, Anna, Margarita ya no nos amenazará. Estás demasiado ocupado intentando salvarte. Se le escapó una risa seca. Incluso se disculpó, ¿te imaginas? Prometió devolverme el dinero poco a poco si no pongo denuncia. Acepté con una condición, que nos dejes en paz. Esa noche, sentado en el porche saboreando este alivio inesperado, sonó mi teléfono. Mamá. No habíamos hablado desde el día que me escapé de casa. Dudé, mis dedos temblaban sobre la pantalla. Dmitri asintió alentándome en silencio y yo respondí. Anechka. Su voz era ahogada, casi desesperada. ¿Dónde estás? ¿Él está bien? Sí, mamá. Todo está bien. Gracias a Dios, sollozó. Perdóname, hija.
Fui tan tonto que no te creí. Sus lágrimas resonaron a través del teléfono mientras yo permanecía en silencio, con el dispositivo presionado contra mi oreja. Tanto dolor se acumuló durante todo ese tiempo. Vitia se fue, continuó tragándose las lágrimas. Los vecinos dijeron que molestó a Nataska, la hija de los Sobolev. Ella tiene solo 16 años. El policía vino e hizo preguntas. Ahora todo el barrio sabe la verdad. Me quedé paralizado. Entonces Víctor no se había detenido. Encontré otra víctima. Desagradable. Dejó su trabajo y se fue a la región de Saratov, donde tiene parientes, añadió mamá. Y yo me quedé sola, Anechka. Vuelve a casa, o al menos ven a visitarme. Te extraño mucho. No puedo volver para siempre, mamá, respondí con la voz quebrada. Tengo mi vida aquí ahora. Pero la visitaré, lo prometo. Hablamos durante otra media hora. Quería saberlo todo, la casa, los cuadros, Dmitri. Cuando colgamos sentí un extraño vacío mezclado con un profundo alivio, como si una vieja herida finalmente comenzara a sanar. La vemos el fin de semana, sugirió Dmitri acercándome. Nos llevamos tus cosas, tus álbumes, lo que quieras llevarte. Le agradecí con un gesto de la mano, una vez más admirado por su sensibilidad. Las semanas siguientes pasaron volando como un solo día feliz. Mikhail Vasilievich completó con éxito el tratamiento. Los médicos quedaron satisfechos con los resultados y empezamos a visitarlo sin mascarillas, sin fingir. Nuestros sentimientos, antes tan frágiles, se habían vuelto reales, y esto se reflejaba en cada gesto, en cada mirada. Durante una de estas visitas, cuando anunciábamos su próximo alta, Dmitri hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló en medio de la habitación del hospital y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Anna Sergeyevna, dijo solemnemente, aceptarás ser mi esposa. No por gratitud o lástima, sino por amor. Me quedé quieto, incrédulo. Raisa Mikhailovna se llevó las manos a la cara y se movió, mientras Mikhail Vasilievich emitía un sonido de aprobación, entre un gruñido y una risa. Sí, susurré. Por supuesto. El anillo era viejo, una banda de oro con un pequeño zafiro rodeado de diminutos diamantes. Era de mi abuela, explicó Dmitri. Mamá lo guardó para su futura nuera. Raisa Mikhailovna lloró sin esconderse, repitiendo, he esperado tanto este día. No digas tonterías, madre, la regañó Mikhail Vasilievich, aunque le brillaban los ojos. Todavía tienes que cuidar a tus nietos. Y mirándolos a ustedes dos, nos bendijo con un gesto. Vivir en armonía, cuidarnos unos a otros. Decidimos casarnos en otoño, cuando mi padre se recuperara por completo. Mientras tanto, nos dedicamos a construir nuestra nueva vida. Una tarde, mientras pintaba en el porche de la casa de los padres de Dmitri, se le acercó una anciana. Era Vera Pavlovna, profesora de arte jubilada de la escuela local. Examinó mis acuarelas con atención, sacudiendo la cabeza. Niña, tienes un verdadero don. ¿Quién te enseñó? Soy autodidacta, respondí avergonzado. Imposible, respondió analizando mi retrato de Dmitri. Tanta sensibilidad, tanta técnica, hizo una pausa. Mira, tenemos un círculo de arte en la escuela, pero no hay nadie que lo enseñe. Me jubilaré pronto. ¿No quieres probarlo? Entonces, sin planearlo, me convertí en profesora de arte en una escuela rural. Los niños se encariñaron conmigo, tal vez mi experiencia en el jardín de infancia resonó en ellos. En poco tiempo el círculo creció tanto que el director de la Casa de Cultura propuso abrir un taller artístico abierto a la comunidad. Encontraste tu vocación, dijo Dmitri, mirándome preparar las clases. Quizás esta sea tu verdadera vocación, enseñar a la gente a ver la belleza. Mi primera exposición en el museo local fue un éxito inesperado. No solo vinieron los residentes del pueblo, sino también gente de los pueblos vecinos e incluso del distrito de la ciudad. Varias acuarelas se vendieron al instante. Mi esposa no solo es hermosa, sino que también es una verdadera artista, se jactaba Dmitri ante sus conocidos. Pronto los museos lucharán por ello. Me reí, pero en el fondo agradecí al destino por poner en mi camino a alguien que creía en mí tan incondicionalmente. Con un apoyo como ese, incluso se podrían mover montañas. Mamá vino a encontrarse con los padres de Dmitri a principios de agosto.
Tímida al principio, pero Raísa Mikhailovna, pura bondad en persona, pronto la hizo sentir como en casa. Al cabo de 2 días cocinaban juntos mermeladas e intercambiaban recetas de licores caseros, como si fueran viejos amigos. Descubrí algo, confesó mamá al momento de despedirse. Necesitan una enfermera en la clínica del distrito. Estoy pensando en acercarme más a ti, si no te importa, claro. Mami, eso sería maravilloso. Exclamé emocionado. Un mes después, ya había alquilado un apartamento en el distrito de la ciudad y consiguió un trabajo en la misma clínica donde habían tratado a Mikhail Vasilievich. Ahora nos veíamos a menudo y nuestro vínculo, atenuado por el dolor y la reconciliación, se había hecho más profundo que nunca. En cuanto a Mikhail Vasilievich, a pesar de las prohibiciones médicas, comenzó a ayudar a Dmitri en los negocios. Su experiencia con la documentación y la gestión de personal fue útil, se hizo cargo de la parte burocrática, liberando a su hijo para estrategias más ambiciosas. Dmitri, como si hubiera ganado alas, amplió sus horizontes, abrió una sucursal en el distrito vecino, lanzó una tienda en línea y amplió el catálogo de productos. El negocio prosperó. Mientras tanto, Raísa Mikhailovna comenzó a preparar la habitación de los niños en la casa. Lo siento, dijo hurgando en baúles llenos de juguetes viejos. Pronto esta casa resonaría con la risa de un niño. Dmitri y yo intercambiamos miradas y sonreímos. ¿Quién sabe? Quizás el presentimiento de Raísa Mikhailovna pronto se hiciera realidad. Nuestra boda tuvo lugar en septiembre, cuando el huerto de manzanos junto a la casa de nuestros padres se vistió de oro y rubíes. No queríamos pompa, solo los más cercanos, los que realmente importaban. Dmitri insistió en celebrar la boda en la antigua iglesia del pueblo, donde sus padres habían intercambiado juramentos décadas antes. Es necesario cerrar el círculo, dijo con la voz quebrada. Mis padres me dieron la vida y tú me diste una razón para vivirla. Llevaba el mismo vestido de novia que Raísa Mikhailovna había conservado durante 40 años. Me quedó como un guante, como si me lo hubieran cosido. Mira, susurró ajustando el encaje de su velo, esto es el destino. En la ceremonia estuvieron todos los que se volvieron importantes para mí, los padres de Dmitri, mi madre, los compañeros del taller de arte, los estudiantes del círculo de pintura. Incluso el oficial de policía Kovalyov asistió con su esposa y nos regaló un enorme samovar de cobre. Después de los trámites regresamos al huerto, donde se instalaron mesas bajo los manzanos. Sonó música, sonaron brindis y los invitados bailaron entre los macizos de flores. La felicidad parecía disolverse en el aire, ligera como el aroma de manzanas maduras. En el momento álgido de la fiesta, entré en casa y fui a buscar mi regalo de bodas para Dmitri, un retrato de él, en el que había estado trabajando durante la semana pasada. Puse toda mi alma, todo mi amor en ello, y la pintura pareció sentirlo. El rostro del retrato irradiaba una luz interior, como si la pintura hubiera capturado no solo sus rasgos, sino también su esencia. Esto es increíble, murmuró al recibir el regalo, sus dedos temblaban ligeramente al tocar el marco. ¿Me ves así? Sonreí. Te veo tal como eres. Como el hombre que amo. Nuestro primer baile como marido y mujer fue al son de Onde o Bordo susurra, la canción favorita de los padres de Dmitri. Mikhail Vasilievich, emocionado, invitó a bailar a Raísa Mikhailovna, y ellas giraron a nuestro lado, demostrando con sus pasos firmes y sus sonrisas cómplices que el amor también puede ser un baile lento y duradero, de 40 años. Cuando los últimos invitados se despidieron, estábamos solos en el balcón, mirando las estrellas. Dmitri me pasó el brazo por los hombros. ¿Arrepentirse? ¿De qué? De haber atado tu vida a un viejo gruñón como yo. Risas. No eres un gruñón. Eres el hombre más extraordinario que he conocido. Me besó y ese beso contenía toda la ternura del mundo. Hoy, mirando hacia atrás, pienso a menudo en aquel extraño día en el que la vida me empujó a dar un paso decisivo. Una mañana de desesperación, las palabras de mi madre llenas de incredulidad, la negativa a aceptar lo obvio. Luego el tren eléctrico, la lluvia, la parada del autobús y un encuentro casual que lo cambió todo. Un año antes había salido de casa con una mochila a la espalda, 8.000 rublos en el bolsillo y el corazón hecho jirones. Ahora, sentado en el porche de nuestra casa, contemplo el huerto de manzanos y reflexiono sobre el camino que he tomado. ¿Qué hubiera sido de mí si no hubiera tenido el coraje de irme?
Si no hubiera tomado ese tren, si no me hubiera quedado bajo la lluvia en esa parada perdida, si no hubiera conocido a Dmitri. Quizás el destino había encontrado otra manera de unirnos. Había demasiadas coincidencias, demasiados hilos invisibles que tejían nuestras vidas. Dmitri duerme en la mecedora frente a mí, con un libro abierto en su regazo y las gafas deslizadas hasta la punta de la nariz. Ha estado trabajando sin parar, ampliando su negocio, pero esto es un cansancio feliz, diferente al agotamiento solitario de antes, cuando vivía rodeado por las sombras del pasado. Observo su rostro sereno y pienso en las pruebas que afrontamos, la desconfianza inicial, el arduo camino de la simpatía al amor profundo, Margarida casi destruyendo nuestra frágil felicidad, el momento difícil de decir la verdad a nuestros padres y ser recibidos con sabiduría y cariño, la reconciliación con mi madre, dolorosa, pero que abrió espacio para algo más auténtico. No nos mudamos a la ciudad, aunque Dmitri se lo propuso. Elegimos la casa de nuestros padres, espaciosa, llena de recuerdos y calidez. Mikhail Vasilievich y Raisa Mikhailovna se mudaron a una pequeña casa en la parte trasera del patio, diciendo que los jóvenes necesitaban espacio. Pero todas las mañanas nos reunimos para desayunar, una gran familia unida que ni siquiera me atrevía a soñar. Mi madre también encontró su lugar aquí. Después de tantos años de soledad y relaciones frustradas, parece haber rejuvenecido. Trabaja en el hospital del distrito, se hace amigo de Raisa Mikhailovna y juntos cuidan el huerto, preparan conservas para el invierno y comentan los últimos chismes del pueblo. ¿Quién hubiera pensado que una enfermera urbana se adaptaría tan bien a la vida rural? Por mi parte encontré mi lugar en estos espacios abiertos, en este aire perfumado de hierbas y flores. Mi taller de arte en la Casa de Cultura se convirtió en un punto de encuentro para niños y adultos de toda la región. La primera exposición no solo me trajo reconocimiento, sino también encargos. Ahora pinto retratos, paisajes, ilustraciones para el periódico local. Cada día es un descubrimiento. Por fin vivo sin miedo, sin la tensión constante de estar en guardia. Junto a Dmitri y sus padres entendí que la familia no es solo un vínculo de sangre. Es comunión de almas, respeto mutuo, voluntad de aceptar al otro como un todo, con sus debilidades e imperfecciones. Dmitri se movió y abrió los ojos somnolientos. ¿En qué estás pensando, artista? En la vida, sonríe. ¿Cómo ha cambiado todo en el último año? Se estiró y dejó el libro a un lado. ¿Para mejorar? Por supuesto que para mejor. Dmitri se acercó y puso sus manos sobre mis hombros. Sabes, muchas veces me pregunto, ¿y si hubiera tomado otra ruta ese día? Si no me hubiera detenido en esa parada. Nos habríamos conocido en otro lugar, respondí con confianza. El destino habría encontrado una manera. ¿Crees en el destino? Creo en las personas. En su capacidad de cambiar, crecer, superar las dificultades. Creo que todos merecen una segunda oportunidad. Me besó suavemente en la cabeza. Tengo una noticia para ti. Llamaron desde la Galería de Arte Regional. Quieren tener una exposición propia. ¿Grave? No pude ocultar mi incredulidad. ¿Grave? ¿No dije que se notaría tu talento? Nos quedamos en el balcón, contemplando el cielo del atardecer. A lo lejos oímos las voces de Raisa Mikhailovna y mi madre discutiendo una receta de tarta de manzana. A la orilla del río, Mikhail Vasilievich regresó con su caña de pescar, con cara de satisfacción. La pesca debía haber sido buena. Pensé en esos pequeños momentos, esos detalles que conformaban la imagen de mi vida ahora, una familia junta en una tarde tranquila. Casi perdí la oportunidad de ser feliz, permitiendo que el miedo y la inseguridad dictaran mis pasos. Pero aprendí que en los momentos más oscuros, basta con dar un paso adelante, hacia lo desconocido y confiar. El camino desde la niña asustada, que huye de un hogar violento, hasta la mujer segura, que encontró su lugar en el mundo y en el corazón de sus seres queridos, no fue fácil. Hubo dudas, miedos, errores. Pero cada obstáculo me hizo más fuerte. Cada problema me enseñó algo nuevo. Y hoy sé lo esencial, la felicidad no llega por casualidad. No se trata de relaciones perfectas, una casa impecable o una carrera exitosa. La verdadera felicidad es el coraje de ser quien eres, la capacidad de dejar atrás el pasado y abrazar el futuro. Es ver la belleza en las cosas sencillas, valorar a quienes están a nuestro lado y amar sin reservas.
Mi felicidad está aquí, en esta antigua casa con su huerto de manzanos, al lado de las personas que se han convertido en mi verdadera familia, en este momento en que el taller brilla con los colores de los lienzos que cobran vida en los ojos de mi marido, quien me mira lleno de amor y orgullo. Un día, la risa de nuestros hijos resonará en estas habitaciones. Crecerán rodeados de cariño y comprensión, aprendiendo que cada error es una lección, nunca un motivo para darse por vencido. Que las personas que amamos estén siempre a nuestro lado, dispuestas a apoyarnos, y que incluso en los días más oscuros, la mañana siempre llegue con su luz renovada. Mientras tanto pinto nuestro futuro no solo en las pinturas, sino en cada día vivido, tejiéndolo con pequeñas alegrías y grandes sueños, con la sabiduría para aceptar lo que no podemos cambiar y el coraje para buscar lo que aún es posible. ¿Y sabes qué? Las mejores obras de arte nacen del amor, al igual que las vidas más plenas. Si esta historia te resonó, si las decisiones de Anna, dejar atrás lo que la asfixiaba y empezar de nuevo, te hicieron reflexionar, guarda esto en tu corazón, la vida está hecha de reinicios. A veces necesitamos soltar lo que ya no nos sirve para abrazar lo que nos hace respirar. ¿Y tú, alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil que lo cambió todo? ¿O conoces a alguien que, como Anna, encontró fuerza donde parecía no haber salida? Deja aquí tus pensamientos como un hilo de esta conversación que teje historias e inspiraciones. Si esta historia te tocó el alma, compártela con quienes también necesitan recordar que los nuevos comienzos son posibles. Estés donde estés, en una ciudad ocupada o en un rincón tranquilo del mundo, que tu viaje esté tan lleno de color como los lienzos que llenan mi taller. Siga aquí para conocer más historias conmovedoras. Hasta la próxima, con salud, paz y la certeza de que al final, todo se convierte en algo bonito. Metro.